Chicos, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Me da la sensación, yo os quiero pedir perdón, que con los auriculares, ¿vale? Como no tengo micro, se oye como tarde, ¿vale? Así que disculpadme si hay ese retroceso. Hoy os vengo a hablar sobre la intuición, que es hiper mega importante, sobre todo si conectas con tu lado más ancestral, más de sabiduría, lo llevamos en el ADN, nuestra intuición y nuestras percepciones, sobre todo si tienes claris o eres una persona paz o eres muy sensible, nos ayuda, pero también a veces hace que la confundamos con el miedo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Mi mayor recomendación es que cuando tengáis una intuición o cuando tengáis una idea, automática y directamente la apuntéis. ¿Por qué? Porque vuestra mente va a justificar, va a racionalizar el miedo o determinadas grietas emocionales que tengamos ahí, van a hacer su trabajo, que es el mantenernos en la zona protegida, en la zona segura, para que no suframos y no tengamos pues estallidos o desbordes, o es completamente normal. Y de hecho, si os acostumbréis a hacerlo, veréis que es súper potente. Porque te llega la idea así y haces, uh, no, espera, porque sí, tal, easy, el famoso easy, que todos tenemos ese easy. Sí que me gustaría hacer hincapié en las 4 clases de intuición, porque ya veréis, luego las vamos a unir. Yo es algo que trabajo en astrología, ¿vale? Sacando el arcano de vida, porque en función del arcano de vida que tenemos una clase de intuición que podemos llegar a desarrollar. Hay gente que la tiene hiper mega desarrollada y muy trabajada, y hay gente que sabe que la tiene ahí pero no sabe por dónde empezar. Entonces, vamos a empezar de menos a más y vamos a identificar las 4 clases de intuición que hay. En un libro de Matt Aurin, si mal no recuerdo, hablaba de un quinto tipo de intuición, que es el del espíritu, y es el que unifica a los 4, ¿vale? Pero eso ya es tema aparte, lo digo por si os interesa el libro. Está muy bien, es que ahora no recuerdo el nombre, si os interesa preguntarme y os lo pongo en comentarios. Y es muy importante también el saber trabajar la intuición, porque mediante esa aceptación y mediante el identificarla, vamos a poder destrabar el resto de intuiciones y vamos a poder confiar más en nosotros mismos, y a la vez se va a desarrollar más esa intuición o esa clase de intuición que tengamos. Como ya habréis podido imaginar, ¿vale? La intuición se divide en 4 porque son los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Para que veáis que no hay truco ni cartón, yo tengo mis apuntes, mis chuletos y mis palabras clave. Lo voy a intentar leer de una forma amena, porque no quiero que se me olvide nada. Si os lo digo de carrerilla, luego siempre se me olvida algo, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar con la primera intuición, que es la intuición de fuego, ¿vale? Es la inspiración instantánea, el chispazo. Intuición proactiva y explosiva. No viene de un sentimiento, sino de un impulso vital que te empuja a actuar. Es como el de la supervivencia, ¿vale? El que te acciona. Significado: es el chispazo que te dice qué camino tomar antes de analizarlo. ¿Veis cómo es importante que aceptéis esa primera pulsión que tenéis, la anotéis? Porque de eso a lo que luego, tras darle vueltas, analizarlo, racionalizarlo, intentar materializarlo, puede ser, en mi país se dice, como un huevo dos castañas, ¿vale? O sea, la noche y el día. Vale, pues entonces se asocia con la visión de futuro y la fe ciega en una dirección. O sea, es cuando tú sabes que esa acción y ese ir hacia adelante es sí o sí lo correcto, ¿vale? ¿Cómo se siente? Pues una descarga de energía o un clic interno, un entusiasmo repentino que te dice es por aquí. Y tienes la certeza de que debes moverte ya. O sea, lo tienes que hacer ya, no vale sí o sí. O sea, es
Fijaos, a mí hace poco me pasó una cosa curiosa para que veáis. Yo en una conversación dije determinadas cosas. En el momento en el que las estaba diciendo sabía que no las tenía que decir. O sea, me ofrecí una opción, ¿vale? Ofrecí una opción a un problema. Y en cuanto llegué a casa sabía que no era la dirección. Fue como, no puedo ir por ahí. No, no, o sea, no puedo. Y bueno, pues mediante videoconferencia, mediante un Zoom, dije, he estado evaluando lo que he dicho, soy consciente de por qué lo he dicho, va en contra de mis principios, no puedo ofrecer esta solución. Lo retiro. Sabía que no era por ahí. Lo sabía. O sea, es que hasta esa quinta esencia de la que habla Aurin, cuando hace que todo se unifique, ¿vale? Porque ya tienes más desarrolladas las intuiciones, se nota en todo. O sea, en la emoción, en el cuerpo, en la dirección, en la cabeza. O sea, es un malestar general que te dice que por ahí no es, no sigas. Eso no es lo que realmente quieres hacer o cómo lo quieres hacer. Y hasta el cuerpo te impide hacerlo. Sé que se nota. O sea, yo tenía auténtico freno. O sea, dolor de estómago. O sea, era como que no. Evalúa, no. Retira. Y no pasa nada. Se reajusta el camino y punto. ¿Vale? Luego tenemos la intuición de tierra. Esta intuición es un poquito más difícil. ¿Por qué os lo digo? Porque es una percepción somática. Y es cierto que es física y pragmática, el cuerpo como antena que capta la realidad antes que la mente. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí el miedo también opera, ¿vale? Esta es un poquito más compleja de trabajar por lo que os digo, porque cuando tú entras en un sitio y te da un vuelco el estómago, pues a lo mejor has visto a una persona o has sentido eh, la esencia de esa persona que te ha pasado algo con ella, pero no es el ambiente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es un poco complejo porque el cuerpo somatiza, el cuerpo te avisa, pero claro, el cuerpo a veces también es el detonante del miedo, se proyecta en el cuerpo ese miedo, ¿vale? Significado: lectura del entorno material y los hechos concretos, capacidad de percibir si algo es sólido o si una estructura va a funcionar en el mundo real. Vale, ¿cómo se siente? Manifestaciones a través de las sensaciones corporales. Es una corazonada que se siente literalmente en los huesos. Punzada en el estómago. Mal. Pesadez tranquila, de uff. Bien, porque te sientes protegido. ¿Vale? Pero por eso mismo os digo que para mí es una de las más difíciles, porque, claro, a veces nos acostumbramos a lo justificamos y habituamos la jaula de oro, ¿vale? Para que entendáis por dónde quiero ir. Entonces, si tenéis este tipo o sentís que tenéis este tipo de intuición, os recomiendo que busquéis mucha información y sobre todo que cuando la tengáis le preguntéis al cuerpo, ¿es el miedo el que me está hablando? ¿Es el patrón repetitivo? ¿O es que realmente está dentro de mí y lo estoy sintiendo? Eso es importante, ¿vale? Para desarrollarlo. Venga, y nos quedarían dos. La intuición de agua, que es empatía psíquica, emocional y sutil. Es la más conocida y está ligada al mundo inconsciente. Significado: capacidad de captar el clima emocional de un lugar o el estado interno de otra persona, incluso si intentan ocultarlo. ¿Y cómo se siente? Te sientes una esponja. Sientes la energía del ambiente, una oleada de emoción que no es tuya, sino del entorno. Ojo, que esto también es un poco complejo de entender, ¿vale? Esto es también un poco complejo de manejar y de evaluar o dilucidar si es tuyo o es del entorno, ¿vale? Porque evidentemente somos seres relacionales y cuando tú convives con personas, pues a lo mejor tu capacidad de poder separar o no separar también influye en cómo percibes el ambiente o qué es lo que percibes del ambiente, ¿vale? Y hay también que hacer un ejercicio súper honesto de pregunta continua y de escucha activa para ver si es tuyo o es de la otra o es del otro o es del ambiente,
¿vale? Porque en ese punto de mimetizarse se pueden llegar a confundir cosas y puedes creer o puedes sentir que sí, que también es tuyo. Y es complejo de distinguir. Lo mismo que para la de tierra. Información y autoconocimiento y trabajo interno. O sea, le toca a cada persona, esto lo hemos hablado también muchas veces, cada persona ve el mundo desde su piel y las vivencias que ha tenido la piel de cada persona son únicas. Entonces, no hay consejos universales. Puede haber pautas o puede haber tips, pero eres tú la persona que tienes que evaluar si te sirven o no te sirven, si te funcionan o no te funcionan, ¿vale? Y venga, para acabar con la primera sección del vídeo, que es diferenciar cuáles son las intuiciones, tenemos la intuición de aire, que por ejemplo es la mía, es la más desarrollada que tengo. Claridad mental. Intuición intelectual y objetiva. A medias. Comprensión inmediata de conceptos complejos o patrones. Significado: capacidad de ver las conexiones entre ideas o personas que otros no perciben. A menudo se llama saber el final de las frases. O captar las verdades que están detrás de las palabras. Ojo, ojo, porque para mí esta está muy ligada a la intuición de tierra, porque también se hace mediante leer el ambiente, mediante leer el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, ¿vale? De la otra persona o de la situación. O sea, tú a mí ya me puedes estar diciendo, mi San Pepitoria, que si yo te miro a los ojos y te veo un gestito raro, ya sé que no me estás diciendo la verdad. Al final, todas las intuiciones trabajan conjuntamente, ¿vale? Nadie somos un todo encerrado. Todas trabajan juntas y ahora os explicaré por qué. ¿Cómo se siente la intuición de aire? Pues es una visión clara, un pensamiento que llega del aire. Es una certeza fría y lógica que simplemente aparece en tu cabeza sin haberla razonado paso a paso. Por eso os digo que también entra el cuerpo, ¿vale? También entra la intuición emocional. Van todas muy unidas, pero hay siempre una que gobierna. Y yo os decía que os iba a explicar, voy a por el resto, porque para mí es importante entender cuál es la intuición que gobierna tus energías y tu carta astral. Cuando obtenemos el mapa natal, da igual el que sea, yo trabajo la tropical, la dracónica y luego juntas, ¿vale? Porque son conceptos un poco complicados y a veces a terapia viene gente que no tiene ni idea. Entonces, empezar con aspectos, con tal, la gente se lía. Entonces, como primera consulta o como primer tándem, lo que hacemos es entender la triada, que es Sol, Luna y Ascendente, con las 3 casas más complejas que hay desde mi punto de sentir la astrología, que son la 4, la 8 y la 12, que son casas de agua, son casas emocionales. Y a raíz de ahí vemos nodos, ¿vale? Que es la lección karmática, para pasar a la dracónica. Explicamos los mismos conceptos en la dracónica y luego unificamos. Ahí ya tenéis una base hiper mega potente para empezar a hacer un trabajo personal de autoconocimiento y de crecimiento personal. Los tránsitos, los aspectos, ya vienen cuando has integrado e interiorizado las lecciones que te trae el tándem, ¿vale? Sol, Luna y Ascendente. Entonces, antes de empezar con una sesión, lo que hacemos es calcular el arcano de vida. Y eso se hace, como ya os comenté en un anterior vídeo, sumando los dígitos del nacimiento,
¿vale? Siempre tiene que dar menos de 22. Y para el de misión se hace sumando el día de nacimiento con el mes. Y ahí pueden pasar cositas. Que te dé el 8, que puede ser sistema Rider-Waite o sistema Marsella, justicia a la fuerza, con lo cual para mí suelen operar las dos juntas, pero evalúo después de ver la carta, porque lo que busco es ver dónde están tanto Leo como Libra, ¿vale? Para ver cuál es la más predominante de las dos. Y puede pasar que te dé, pues, por poneros un ejemplo, el 18, ¿vale? Que sería la principal, el arcano 18, pero sumaríamos 1 y 8, quedarían 9, y sería la energía soterrada o la subconsciente que maneja ese arcano 18. ¿De acuerdo? Que es la luna. ¿Vale? Porque os hagáis un poco a la idea. Esto es una pincelada, es un resumen. Entonces, en función de cuál es tu arcano de vida, vas a tener que desarrollar o tienes más potencial en una clase de intuición. Porque los 22 arcanos se dividen entre las 4 intuiciones. No os voy a enseñar las cartas porque ya veis cómo estoy grabando y se van a ver al revés, ¿vale? Pero os voy a hacer, os voy a nombrar para cada intuición cuáles los arcanos correspondientes. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el mago, tienes que buscar a qué clase de intuición pertenece. Si es a fuego, si es a tierra, si es a aire o si es a agua. Y desarrollarás tu intuición mediante esa energía del mago, mediante las cualidades del mago. Entonces va muy unido porque tu alma y tu esencia y tu energía vibran en la energía del mago, pero a ti los insights te van a venir mediante esa clase de intuición donde esté encasillada el mago. ¿Vale? Voy a ir despacio. Entonces, intuición de fuego. Primera, intuición de fuego. Aquí hablamos de inspiración y de impulso. Si lo asociamos a las claris, ¿vale? Sería la clarividencia y la capacidad de voluntad, de movimiento, es lo que os decía, el impulso, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hablar es de arcanos que lleven dentro de su arquetipo el chispazo inmediato. Y son 1, el mago, 2, el emperador, 3, la fuerza, 4, la templanza, 5, la torre y 6, el sol. Es decir, si vosotros tenéis el mago, el emperador, la fuerza, la templanza, la torre y el sol como arcano de vida, vuestra intuición va a ser intuición de fuego. ¿De acuerdo? Y vuestra tarea o vuestra labor será investigar las cualidades de luz y de sombra que tiene ese arcano, porque es vuestra vibración de alma y es mediante esa energía que os van a llegar los mensajes, os vais a poder desarrollar esa sabiduría ancestral que hay dentro de vosotros. ¿De acuerdo? Esto ya es un trabajo personal. Sí que es cierto que en terapia yo siempre doy un dossier con un dibujo arquetípico de la carta y además explico las cualidades en luz, las cualidades en sombra, explico el mito egipcio al que pertenece cada arcano y por qué. ¿Vale? Entonces, si vosotros lo queréis hacer, podéis hacerlo por ahí. Si tenéis la torre como arcano de vida, ¿vale? Pues buscáis la luz de la torre, la sombra de la torre y podéis buscar qué clase de mito egipcio o griego o el que os apetezca. Yo estoy muy conectada con la energía egipcia y trabajo los arquetipos desde esa cultura, ¿vale? Se asocia más para poder destrabar el subconsciente y entender un poco cómo opera ese arquetipo dentro de vosotros. Vale. Venga, estoy mal sentada
y se me está durmiendo una pierna, sí, pero es lo que hay. Venga, continuamos con la segunda clase de intuición, que es la intuición de tierra. Aquí hablamos de percepción somática y pragmática, de practicidad, de materializar, de llevar a cabo. Son los arcanos que pertenecen sí o sí al anclaje físico, lo que nos ayuda a anclarnos. Es decir, son los arcanos de tierra, correspondientes a las energías de tierra. Y son el hierofante, el ermitaño, el diablo, por aquellas cadenas, ¿vale? Pero recordar que el diablo, que le tenéis miedo mucha gente, es una energía de poder personal y de cabezonería tremenda, que lo que te ayuda es anclarte de verdad y a continuar, y a tener esa pulsión de vida de por mis huevos lo hago, ¿vale? La emperatriz y el mundo. Serían esos cinco, hierofante, ermitaño, diablo, emperatriz y el mundo. 5. Y si lo tuviésemos que asociar a una clari, ¿vale? Sería la claritangencia, la forma. Por eso os comentaba yo al principio que es una inteligencia, una intuición. Claro, hay que estar muy conectado a tierra, hay que ser muy presente, hay que ser una persona práctica, hay que controlar tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, entenderlo y darle permiso al cuerpo para que lo saque. Atravesar lo que te esté pasando con presencia, porque si no, se puede confundir, ¿vale? Es importante, si tenéis estos arcanos como misión de vida, que hagáis un estudio un poco más en conciencia, ¿vale? Y nos quedarían dos. La intuición de aire, que sería la claridad mental y el reconocimiento de patrones, ¿vale? Si lo asumásemos a una clari, sería la clariaudiencia y vendría mediante el intelecto, y son los arcanos correspondientes a esta intuición. Los enamorados, la justicia, la estrella, el loco y la rueda. Son arcanos de saber desapegado, de ser capaz de abstraernos y darle un poco de vuelta para que venga. Y de saber lógico, ¿vale? De ver la lógica o de ver. Una de las cosas más potentes de esta intuición es el ser capaz de ver el patrón. Y esto se consigue con el tiempo, ¿vale? Conforme vas ganando experiencia de vida, conforme vas alquimizando lo que te pasa en aprendizaje, es súper, súper, súper potente, porque cuando ya te metes en un mierdero, ya tu córtex cerebral te está diciendo, esto no va a salir bien. Esto ya ha pasado antes. Ya, o sea, es tener una claridad meridiana de decir, vale, yo esta lección ya la he transitado, ya sé cómo tengo que empezar a gestionar esto para que no me afecte como me pasó antes. Es el reconocimiento del patrón y tener la confianza en tu saber interno, ¿vale? Y en eso que hay dentro de ti que ya te ha pasado, en esa cicatriz que ha quedado tras determinadas vivencias para saber lo que tienes que hacer y además confiar en ti y confiar en que es el camino correcto, ¿vale? Para mí, esta es una intuición que se gana con la experiencia y con el tiempo. Ojo, no hablamos de edad, que no se flipe ahora nadie. Conozco niños de 80 años, ¿vale? No hablamos de eso. Hablamos de atravesar las circunstancias, ser capaces de darles la vuelta para quedarte con el aprendizaje y a raíz de ese aprendizaje gestionar el resto de las cosas que te vengan. Eso es una inteligencia intelectual. Bueno, no, intelectual no, sería más emocional, ¿vale? Tras haberlo pasado por el cuerpo. Por eso os decía también que todas las intuiciones van estrechamente ligadas, ¿vale? Porque independientemente del arcano de vida que tengamos, tú imagínate que eres un
un sol en casa 1, ¿vale? Un sol en casa 1, algo bizarro. Ahí tienes una casa 4, que son las raíces, que es de dónde vienes. Ahí también hay información, ahí también hay una energía. Tienes una casa 8, que es el tabú, los karmas, lo heredado, pero es que también tienes una casa 12, que es la gestación de tu casa 12, o sea, de tu casa 1, perdón. Es decir, lo que se está gestando dentro de ti o lo que eres para nacer en casa 1, con ese ascendente o con ese sol, o con lo que tengáis en casa 1. El mandala es circular y al final todos convivimos con esos 12 personajes, ¿vale? Con esas 12 energías y con esas 12 áreas de vida que tenemos en nuestro ADN personal. Y a lo mejor tú puedes ser de una determinada manera, pero imagina que en la casa 3, que es la casa de la comunicación, a grandes rasgos, pero también es la casa del niño interior, tienes un signo y un planeta. Pues a lo mejor los insights también te vienen por ahí. ¿Vale? A lo mejor tienes es la casa de Mercurio, es la casa de la comunicación, del cómo aprendes, ahí también habría temita para sacar, ¿vale? O sea, no es nada blanco o negro, no es nada absoluto, no significa que si tu arcano de vida es la estrella, tengas que agarrarte a la estrella como si fuera un clavo ardiendo y ir como los caballos andaluces. Se trata también de que te escuches y hay aspectos y hay situaciones de la vida y hay la vida, ¿vale? Que a veces te lleva por otros caminos, pero si tú reconoces tu arcano de vida, reconoces a qué elemento pertenece tu intuición, te va a ser más fácil reconocerla, trabajarla y vas a tener un potencial ahí. Y ese potencial, creerme que es de lo mejor que os va a poder pasar, ¿vale? En cuanto a crecimiento personal. Y para terminar, que me enrollo, vamos a acabar con la intuición de agua, que es la empatía y el subconsciente. Aquí, si estuviésemos hablando de claris, estaríamos hablando de la clarisensibilidad o emoción. Clarisensibilidad o emoción. Venga, pues hablaríamos de los arcanos de la sacerdotisa, el carro, la muerte, la luna, el colgado y el juicio. Os los voy a volver a repetir, ¿vale? Son arcanos de intuición receptiva, ¿vale? De lo que te llega y el cómo tú lo sientes. Por eso son arcanos de emoción receptiva. Sacerdotisa, el carro, la muerte, la luna, el colgado y el juicio. Vale. Como último consejo, que también me lo he apuntado porque si no sabía que se me iba a olvidar, ¿cómo trabajarlos? ¿Sí? Si tu arcano es de fuego, tu trabajo es confiar en tus primeros impulsos, confiar, aceptarlos, creerlos, ¿vale? Agarrarlos y darles espacio, valorarlos, darles el te veo y te acepto, ¿sí? Si tu arcano pertenece a la intuición de tierra, escucha tu cuerpo, pero escucha tu cuerpo de verdad, sin juicio, y pregúntate si lo que tienes es miedo por creencias o patrones limitantes o es que el cuerpo te está dando una señal súper importante, os lo vuelvo a decir. Si tú... me he quedado en blanco, chicos. Si tu intuición, perdón, es de aire, ¿vale? Busca patrones claros. ¿Qué os decía? Es el reconocimiento del patrón. Es el estar viendo que te estás metiendo en la cueva del lobo y decir, bueno, yo por esto ya he pasado, estoy viendo el patrón, sé que puedo frenarlo cuando yo quiera y como yo quiera, y yo decido si sigo, no sigo, si corto, no corto, si... ¿Vale? Reconocimiento del patrón. Y si tu intuición es de agua, déjate guiar por tus sueños y el clima emocional que percibes. ¿Vale? Por tus sueños y por el clima emocional. Y volvemos a lo mismo. Cuidado con las esponjitas.
cuidado con creernos que todo es nuestro, porque también es importante. Si no, te arrastrarás, ¿vale? Te irás con esas emociones. Hay que tener también una escucha activa muy potente y una honestidad brutal del ejercicio de la silla. Te pones delante y dices, a ver, que mira cómo estás después de estar en este ambiente, qué es tuyo, qué no es tuyo, qué dejas, qué no dejas, vale, esto lo acepto, vale, me afecta, porque eso también pasa, me afecta porque quiero a esta persona, pero no es mi responsabilidad cómo esa persona se siente, no es mi responsabilidad su daño, puedo acompañarlo o acompañarla, pero no puedo gestionarlo por esa persona. Entonces necesito tomar un poco de distancia para que no me arrastre. ¿De acuerdo? Venga, y para finalizar, os había hecho una pequeña canalización. Y es que en función de tu arcano de vida o de misión, obtenemos qué clase de intuición venimos a liderar y con qué arquetipo debemos trabajar. Se unen las dos, ¿vale? Por eso os decía que ya que os he puesto el listado, lo que podéis hacer es investigar sobre ese arcano. Luz, sombra, mitos, elementos asociados también son importantes, porque a lo mejor ahí también tenéis otro desbloqueo de esa intuición. Y sobre todo, chicos, recordad que no somos una gota aislada, que somos mucho, que somos más que esto, que no solo somos un prototipo, un arquetipo, una intuición, lo tenemos todo dentro en función de nuestra configuración emocional. Y como dice Matt Aurin en su libro de brujería psíquica, me he acordado, hay un quinto elemento, que es la unificación de todo. Y me gustaría recordaros también que pasaréis por momentos o tendremos momentos en los que por cuestiones propias de la vida, porque hay cosas que no podemos controlar ni debemos controlar, nuestras intuiciones estarán más o menos desarrolladas o más o menos enfocadas en algo. Y eso también está bien. ¿De acuerdo? Eso también está bien. Así que, nada. El mío, por ejemplo, es el arcano del Papa, ¿vale? Es el hierofante. Y es una energía peculiar que no se asocia directamente a la clase de intuición que yo tengo, pero tengo mucha energía de aire en la carta. Con lo cual, yo empecé a sentir el llamado de la intuición mediante la intuición de aire. Por eso os digo que no os asustéis o no os bloqueéis ahora ni os obsesionéis con el hecho de, es que, pues yo qué sé, mi arcano es de fuego y yo no tengo ese impulso, no tengo esa pulsión, no pasa nada. Habrá otro factor determinante que te guíe hacia otra clase de intuición, pero que sepas, que recuerdes que en realidad tu mayor potencial está en liderar esa energía, en liderarla y en interiorizarla y en hacerla tuya, porque tienes mucha facilidad y vas a notar un despegue tremendo. Así que espero que os haya quedado bastante claro. Me lo he tenido que apuntar todo porque de verdad yo me conozco y luego se me olvidan cosas. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios y muchas gracias por vuestro tiempo de visualización y por dedicarme estos momentos para aprender un poco más de vosotros, que en realidad para eso estamos, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente interactivo. Adiós.